Bueno, retomemos nuestra lección de modelo entidad-relación. Estamos retomando conceptos que llevábamos en la tutoría, en la que estábamos describiendo cuáles eran, digamos, los componentes del modelo entidad-relación. ¿Sí? Ya habíamos descrito entonces la forma de nosotros referirnos a los componentes de la base de datos como entidades, que son como las tablas, ¿cierto? Las tablas tienen dentro de sí mismo atributos, ¿cierto? Y cada uno de ellos, de esos atributos, pues está con un tipo, ¿no? Recordemos que eso pues fue lo que trabajamos en la tutoría número 2. ¿Sí? Los tipos, entonces recordemos, asociamos atributos con tipos, ¿cierto? Y vimos algo de relaciones, entonces vamos a continuar viendo la parte práctica de este último eh, concepto. ¿Sí? Entonces, ya habiendo refrescado un poquito el concepto, pasemos a recordar más o menos cuál era el fundamento de o los tipos de relaciones que existían entre esas tablas que nosotros íbamos creando, que creábamos que los clientes, que los libros, que los edificios, bueno, de acuerdo como al modelo de lo que vamos a modelar, ¿cierto? A partir de ellos entonces podemos crear relaciones. Esas relaciones ya vamos a ver cómo las construimos usando también el mismo lenguaje. Entonces para eso, de cierta manera, pues voy a mostrarles un ejemplo muy sencillo en el que tenemos una base de datos que es una tienda, ¿cierto? Y vamos a manejar pedidos y vamos a manejar clientes, ¿sí? Digamos, en este ejercicio está simplificado, ya que voy a tratar de llevar el ejemplo en las demás, incluso en la parte práctica para que lo hagamos fácil, ¿sí? Entonces es una base de datos sencilla, miren, que tiene el que tiene la base de datos, ¿cierto? Entonces la base de datos se va a llamar tienda, ¿sí? Miren que esto que está aquí es mi diseño, ¿no? Esto que está aquí. Tiene dos tablas, la tabla 1 que sería clientes, fíjense el nombre en plural, ¿cierto? Y la tabla 2, esos serían los componentes de mi base de datos, pedidos, ¿sí? Entonces, recordemos que las bases de datos organizan la información, ¿cierto? De manera en forma de tablas para evitar que no se crucen las informaciones con otras cosas. Por eso cada una de las tablas debe tener de cierta manera pues un nombre y un contenido que la haga única, ¿sí? Recordemos un poco lo de los atributos. Fíjense que aquí, pues esto ya aquí es normal, ya lo conocemos, que es nombre, email, teléfono. Pero aquí tenemos el ID cliente. El ID cliente es normalmente un valor o un atributo obviamente, de ese cliente que lo va a hacer único. O sea, que va a permitir solamente que exista un solo cliente dentro de esta tabla con este nombre, con este email y con este teléfono. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá, ¿cierto? Fíjense que acá analicemos solamente la parte esencial de la tabla, que sería en pedidos tendríamos lo mismo con el pedido, un ID que me identifique que ese pedido no se va a repetir, unas características secundarias, que estas características secundarias pues crecen obviamente aquí porque solo tengo dos y aquí solo tres, pero obviamente de aquí toda la ubicaciones, bueno, todo lo que necesites información sobre los clientes. Lo que nos interesa es entender estas llaves, ¿no? Entonces, esta llave pedido hace único al pedido, ¿cierto? Y esta llave cliente hace único cada cliente. Entonces ahora viene lo que quiero que aterricemos en este ejercicio es precisamente lo que está aquí, que es la relación de un cliente, ¿cierto? Que un cliente dentro de mi, obviamente yo estoy pensando, lo que yo siempre pienso es acá, ¿no? Que yo soy el señor tienda, yo soy el señor tienda, ¿cierto? Y yo dentro de mi tienda solo voy a permitir que exista un solo cliente porque no quiero tener cuentas raras ni nada, sino quiero que solamente usted, y si viene su esposa, pues le hago otro registro para su esposa, etcétera, ¿cierto? Bueno, y el hecho es que necesito que solamente exista esa persona, ¿cierto? Y lo mismo con los pedidos, ¿sí? Solamente uno, pero resulta que estos clientes pueden llegar a ir varias veces a mi tienda a hacer un pedido, ¿sí?
O sea, n veces, 2 veces al día, 3 veces al día, ninguna vez incluso, ¿cierto? Incluso también hay una medida para cero, de 0 a n, diría sería la bueno. 0 o n pedidos, porque yo puedo crear un cliente y cuando ya lo cliente diga, ay, ya no tengo plata para pagar, y ya no, y entonces ese pedido ya, o sea, ya ese cliente no tendría ningún pedido, por ejemplo. Esas son las posibilidades, ¿sí? Entonces, aquí hay una relación, ¿sí? Esta es la relación que se llama uno a muchos. Se especifica con este numerito que está aquí, ¿cierto? Y que significa precisamente lo que acabo de decir. Cada cliente, entonces, eso para yo poder generar, digamos, esa relación, o ya para poder decir yo, bueno, voy a manejar perdón, estoy borrando aquí, ¿sí? Entonces ya la relación dice, bueno, sí, pero yo necesito que esos pedidos, ¿cierto? Que esos pedidos puedan, además de ser únicos, porque yo estoy diciendo aquí único, por aquí, y que además, pues, se le asigne un cliente a ese pedido. Lo que me va a permitir es yo poder crear otro pedido, ¿cierto? Y asignarle nuevamente ese cliente, ¿cierto? Lo que me va a permitir tener precisamente múltiples clientes. Entonces, yo en mi tabla de pedidos debo entonces crear un atributo, ¿sí? Que se va a llamar el FK, que se llama Foreign Key o llave foránea. La llave foránea es obviamente un atributo, ¿cierto? Que está relacionado directamente con el atributo llave o llave primaria de la otra tabla a la que yo me estoy refiriendo, ¿sí ven? Entonces, yo estoy diciendo que en mi tabla de pedidos yo voy a tener un pedido que se llama, que es el 1 y el cliente es el 1, ¿cierto? Y luego yo puedo tener un pedido que sea el número 2 con otro cliente que se llame, o sea, va a ser una combinación diferente, ¿sí ven? Porque ya no va a ser una sola, sino van a ser dos valores que deben estar combinados diferentes, ¿sí? Y entonces, yo obviamente aquí en mi tabla de pedidos, ¿yo qué es lo que necesito saber para asignarle a ese pedido a ese cliente? Pues como yo sé que solamente tengo un número finito de clientes aquí, pues le asigno solamente el ID para yo poderlo encontrar. No necesito yo acá crearle nombre cliente, email cliente o teléfono cliente. ¿Por qué? Porque precisamente lo estoy almacenando en este lado de acá, ¿cierto? Que significaría que si yo necesito cualquier valor del cliente, pues entonces yo tomaría el número del cliente y me iría a la otra tabla a buscar. Entonces necesito yo, dentro de mi propia tabla de pedidos, crear esos clientes, porque aquí en pedidos solo deben haber pedidos, ¿sí? Entonces aquí las informaciones que están relacionadas, por eso les decía en la clase, los atributos son muy importantes porque es lo que me ayuda a mí a representar, esto es lo que me representa realmente lo que yo estoy tratando de crear acá en mi concepto de pedidos, ¿sí? Entonces aquí fecha, total, obviamente aquí como está básico pues no tiene, pero debería tener los artículos, debería tener otras características que son pues de cosas de las empresas, ¿listo? Entonces vemos que aquí ya digamos hay un nivel, ¿cierto? De ya por lo menos con este ejemplo arranco ya a explicarles lo que sigue, fíjense. Entonces, fíjense, nosotros podemos ver, aquí la tendríamos en modo diseño y aquí sería en el modo, digamos, de registro. Entonces, fíjense que por eso les decía en la clase pasada que la base de datos inicial, la que empezó todo este cuento, realmente es la hoja de Excel, ¿cierto? Fíjense que aquí esto no parece nada del otro mundo y es una hoja de Excel, pero entonces aquí ya nosotros no pensamos que es un Excel, sino que tenemos una tabla, ¿sí? Una tabla que acabo yo de precisamente darle una estructura, ¿sí? Entonces fíjense que a nivel de columnas, estos son los atributos, miren, ID cliente, nombre, email y teléfono, que ese sería el equivalente a nosotros tener acá este, ¿cierto? ¿Sí ven? Aquí este. ¿Listo? Y de manera hacia las filas, ¿cierto? Que aquí de pronto ya podemos ver cómo es de importante, digamos, el ID, porque aquí no podría existir, aquí después de Juan Noble no podría existir otro 1, porque ya existe un 1, entonces dice error, el cliente 1 ya existe.
que eso es lo que normalmente en las bases de datos conocemos como validación. Cada uno de estos, miren que aquí está, cada uno de estos es un registro, ¿sí? ¿Sí? Cada fila de la tabla es un registro, ¿cierto? Entonces aquí obviamente él va a crecer a medida que yo tenga los atributos, pues ella va a crecer hacia la derecha. Y fíjense que aquí también influye el tamaño, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver que yo puedo de una vez, haciendo digamos una pruebita como esta, puedo yo saber más o menos cuánto tamaño me va a ocupar, digamos, el espacio que necesito. Obviamente aquí está nombre, pero yo podría crear nombres, apellidos, ¿cierto? Y específicamente decirle, bueno, un nombre me ocupa, a ver, 2 4 5 unos 10 20 caracteres, entonces, bueno, hagámoslo de tanto. Eso me ayuda a mí a luego ya cuando veamos en la práctica el tamaño, ¿no? El tamaño de los espacios que vamos a crear para los atributos. Listo, entonces fíjense que esta es la forma como realmente están escribiéndose esos datos en el sistema, en la base de datos. ¿Sí? Una tabla, ¿sí? Pero solamente que nosotros le estamos dando un orden, ¿sí? Entonces ahora miremos el aspecto relacionado con el lenguaje, ¿sí? Con el lenguaje de consulta. Pues realmente SQL, sí, eso es, digamos, uno de los lenguajes más importantes, obviamente, en el ecosistema de las bases de datos y los sistemas manejadores. Principales funcionalidades y alcances de este lenguaje, pues que nos va a permitir crear esas bases de datos y tablas de las que estamos hablando. Además de eso, nos va a permitir a nosotros insertar, consultar y actualizar datos sobre lo que ya esté construido. Nos va a permitir precisamente crear esas relaciones, ¿cierto? Eliminar datos también de una forma asequible y nos va a ayudar a administrar de cierta manera pues la estructura de acuerdo a nuestro diseño, ¿cierto? Entonces, digamos es un concepto esencial en el que nosotros debemos entender que SQL no es solamente es un lenguaje poderosísimo. Sin las bases de datos, las aplicaciones no tienen memoria, no pueden trascender la persistencia del tiempo. Por eso, por ejemplo, ahorita con el auge de las IAs y todo el mundo está diciendo, sí, pero es que yo hago una aplicación en la IA, no sé qué. Pues sí, a veces le dicen, hágame una aplicación que me haga tal y tal y pascual. Y que le pida los datos, no sé cuántas, y bueno, funciona obviamente ahí en la IA donde tú estás. Pero cuando de verdad si tú le dices, bueno, ahora sí la voy a subir a mi servidor, pues obviamente no va a funcionar porque no tiene, digamos, un backend, no tiene un soporte. Obviamente que tú le puedes decir a las IAs que te haga este backend, pero no vas a poder decirle que a ver qué te haga si no sabes qué es lo que le vas a pedir, que es precisamente esto, saber cómo construir las tablas, saber cómo existen estos tipos, estos atributos, cómo puedo interactuar entre ellos. Entonces eso es lo que vamos a conocer en el, en el, en la parte práctica de esto. Entonces, miremos un poco más de este, ¿cómo se llama? Ecosistema del SQL, porque no es solamente aspectos como los que les decía ahorita de solamente escribir, insertar, que es lo que realmente conocemos como DDL o lenguaje de definición de datos, que ese es como el más esencial, ¿no? Que creamos, alteramos, borramos, ¿cierto? Incluso hasta cambiamos los nombres, ¿cierto? Ya por ejemplo, fíjense que acá en el siguiente grupo de comandos tenemos los de manipulación. Los de manipulación son los que me van a permitir a nosotros modificar o cambiar, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el insert como uno de los comandos esenciales para yo crear datos en tablas, ¿cierto? Update para cambiar, delete para borrar, merge para juntar, ¿cierto? Y aparecen los dos principales aunque esto pues vamos a ver si de pronto lo alcanzamos a ver, que serían como el lenguaje de control de datos, que son la utilización de grant para precisamente acceder o crear privilegios de acceso a las tablas, ¿sí? Donde yo ya voy a crear, donde yo ya voy a restringir el acceso eso de pronto lo vemos en la última clase. Y el control transaccional, que este es un aspecto chistoso del lenguaje que siempre
digamos, de cierta manera el commit, cuando fíjense que ahí dice commit, commit es, digamos, una cierta forma en la que yo digo, yo a veces, cuando yo estoy funcionando en caliente, yo tengo mis bases de datos que están, en las que incluso en desarrollo yo puedo estar modificándolas, pero ellas como están funcionando, ellas no están modificando nada. Solamente hasta que yo escribo esta palabra que está ahí, que dice commit, que luego la vamos a ver, ese commit lo que hace es grabar, es como, como si grabara todo, entonces es cuando ya después de hacer commit pierdes, o sea, ya si hiciste un o borraste o no sé qué, sobre todo cuando tú no has hecho commit, todavía hay espacio, hay digamos como formas de recuperar cosas de la base de datos haciendo precisamente el comando que está ahí que se llama el rollback, que es cuando yo trato de recuperar versiones anteriores de esta base de datos porque acabo de hacer un borrado o modificar algo y lo dañé, etcétera. Esto también es algo de lo que el SQL nos ayuda a trabajar en caliente, ¿sí? Algunas de estas bases de datos simplemente solamente cambiar la estructura y él obviamente se interpreta y renueva los datos. Y obviamente la más importante que es el select, que es la forma en la que nosotros hacemos las búsquedas o los filtros, ¿sí? Vamos a ver más o menos un poquito. Entonces fíjense que aquí ya está más o menos, o les escribí más o menos los principales, ¿no? Primero, crear la base de datos que sería create database. Fíjense que ahí están las palabras ya reservadas de los lenguajes que están en mayúscula, ¿cierto? Fíjense que esa es parte de la sintaxis del lenguaje, incluyendo el punto y coma, fíjense. Fíjense que este valor es el mismo que, por eso lo estoy usando el mismo del ejemplo que está atrás, ¿listo? Lo mismo, ahora para crear una tabla o crear una tabla dentro de esa base de datos, yo lo que hago es, mire, palabra reservada create, table, el nombre de la tabla, ¿cierto? Esto hace parte de la sintaxis. Abro paréntesis, paréntesis redondo, ¿sí? Este paréntesis redondo, fíjense que yo normalmente cuando uno escribe, lo que hace uno es, apenas abre, debe saber que hay uno que cierra. Y después de que cierra debe haber un punto y coma. Esa es como la regla. Y ya dentro de ellos dos, pues ya vienen los atributos. Entonces, de los atributos que habíamos hablado, ¿cierto? Fíjense que era lo que les decía del tamaño, ¿cierto? Yo tengo el ID cliente, entonces yo digo, bueno, ese ID va a ser entero. Y además tiene una característica que es la PK que pusimos allá, que significa primary key. Tal cual esto es parte, digamos, de la sintaxis, ¿cierto? Otro atributo que es el nombre, y ahí viene el tipo, fíjense. Entonces es el nombre del atributo, inmediatamente coloco el tipo. Como ese tipo es caracteres, entonces le digo es caracteres, se llama varchar, se usa el mismo para email, se usa el mismo para teléfono, pero lo que cambia es el tamaño, que esto es lo que yo les decía, ¿sí? Que esto de cierta manera pues es el funcionamiento ideal de una base de datos, es que esto sea más parecido a la realidad que exagerado. Entonces si yo le coloco el nombre y le coloco aquí 1000, significa que él va a crear cada vez que él abra un registro, que yo vaya a meter una persona, él va a separar 1000 espacios de ese tamaño para meter ese nombre. Pero puede que tú te llames así, Alexis, Alfredo, Alexis, que son como 12 letras, no sé, incluyendo el espacio, se cuentan los espacios, asteriscos y todos los caracteres extraños, ¿cierto? Entonces, si ven que yo me gastaría, no sé, 20 y sobrarían, si lo hiciera de 1000, sobrarían 990 espacios, ¿cierto? 900, sí, 990 espacios. Y más, o sea, sí, si ven que ahí es donde las bases de datos no funcionan. Fíjense que aquí, pues, de una vez hablamos de unas características que tienen los atributos, ¿sí? Por ejemplo, que yo estoy creando una base de datos de cliente, precisamente con mi tabla de clientes, pues yo lo necesito es precisamente el nombre. Entonces yo cuando vaya a crear ese registro es obvio, cuando yo le pongo not null, significa que no sea nulo, que no esté vacío, que no tenga nada, que no sea un espacio, que no sea, que tenga algo. Entonces esto, por ejemplo, esta característica obliga
a que cuando yo vaya a hacer los inserts o vaya a hacer estos, precisamente esto sea válido. Válido significa que haya por lo menos un carácter, significa. Not null significa, obviamente si yo pongo, si es varchar y yo pongo A o una Z o un 8, él ya dice, está bien, él lo acepta, ¿sí? Porque no es nulo, porque yo puse un valor. Entonces ahí ya le queda a uno es como la finura de pedirle al usuario que sea más fino y no escriba basura, por ejemplo, ¿sí? Listo, luego hablamos un poquito más de eso. Pero ese es el tamaño, quería que vieran ahí. Y hay otro concepto que podemos introducir aquí una vez, que es el unique. Unique significa que sea único, o sea que además no tiene nada que ver con el primary key, por ejemplo, ¿cierto? Sino que ya dentro de, me está obligando a que de todos los registros solamente se puede registrar un correo, un email electrónico por cliente, o sea que ya, que mejor dicho, que no se repita, ¿listo? Y listo, entonces miren, create table, listo, vamos a ver, ya luego cuando hablamos de las pruebas, vamos a ver exactamente cómo se hace en esa. ¿Cuál es el otro comando del insert? ¿Cierto? Que sería insert, miren, palabra reservada, into, que significa como insérteme en dónde, en la tabla de clientes, ¿cierto? Y insérteme el nombre, miren que aquí yo estoy especificando los atributos a los que yo voy a enviarle, porque el primer atributo, que sería el que está acá, que sería el ID, él lo va a generar automáticamente porque ya yo le dije acá en la creación, ¿cierto? Y inmediatamente, miren, eso está, cierro el paréntesis y le digo, ¿qué valores? Entonces, values, la palabra reservada, abro paréntesis redondo y con comilla simple, esto es comilla simple, ¿sí? Separados por comas, cada uno de los tres valores que estoy colocando aquí, el 1, el 2 y el 3, fíjense. Entonces, aquí debe ir, obviamente, el primer valor que yo coloque aquí lo meterá en nombre, ¿sí? Y así sucesivamente. En email y este número que está aquí, pues en el teléfono, ¿cierto? Y así, entonces, como ahí ya metí uno, le doy coma, cierro, miren, cierro y aquí meto otro, que es donde empieza aquí Faustino Asprilla, ¿sí? Hasta en esta línea, después cuando yo hundo aquí, cuando yo hundo este punto y coma, él inmediatamente va a la tabla, ¿cierto? E introduce esos valores de acuerdo pues a lo que tenga almacenado yo allá y si son los valores válidos. ¿Listo? Consultas, fíjense, consultas. Entonces, ¿cómo consulto? Pues yo ya tengo, si ya tengo valores, entonces yo le digo select, que sería como quien dice, select es como quien dice, vaya a clientes y tráigame, o vaya al archivador, búsqueme la carpeta clientes, a ver dónde tengo el puntero, se me perdió. Vaya a la carpeta clientes, por ejemplo, en este caso nuestra tabla, y aquí, este es un operador que luego lo vemos en avanzados. Este operador, cómo podemos alterarlo, ¿cierto? Que es el que nos va a permitir precisamente hacer filtros como este que está aquí, miren, ¿sí? Entonces, en este caso que yo pongo asterisco sería todo, tráigame todo lo que haya de clientes. Entonces, eso significa que vaya y si hay 2 millones de clientes, te tira 10 millones de resultados, ¿sí? Pero entonces, si yo ya necesito refinar, entonces yo digo, no, es que no necesito que me traigas todo, solo necesitaba yo el nombre, por ejemplo, fíjense que aquí ya cambió, seleccionenme el nombre y el email. Ahora sí, solamente va a traer nombre e email de clientes, lo mismo que estaba acá, ¿cierto? Pero entonces ahora ya vienen los filtros que dice where, como que significa dónde qué. Se cumpla una condición, ¿cierto? Pero la condición que obviamente sea dentro de clientes, ¿no? O sea que en este caso le está diciendo, seleccioname el nombre del email de la tabla clientes donde el identificador del cliente sea el número 1. Entonces él va a ir a la tabla, busca el 1 y te dice, mira, el cliente 1 es Pedro Suárez, sería en este caso, suponiendo que estamos aquí, que corremos aquí, después de correr esto, él sacaría este registro que metimos acá, en el caso que este fuera nuestro primer registro. Entonces, al yo darle ahí el enter, ¿cierto? Él traería esa búsqueda.
Entonces, ese realmente, esto tan sencillo que ustedes ven aquí, es la base de todas las consultas de SQL. Desde ahí ya aparecen, digamos, otras herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestras búsquedas. Entonces, por ejemplo, ya aparecen el count, el distinct, el like, el limit, ¿sí? En el cual yo, por ejemplo, selecciono, cuando yo utilizo, por ejemplo, el count, miren, yo le estoy diciendo aquí, seleccióneme, ni siquiera seleccióneme, cuénteme cuántos, ¿sí? ¿Cuántos registros tengo yo de clientes? Entonces, si yo tuviera 30, pues aquí diría, cuénteme, me dice 30, tienes 30 clientes, me diría. Ahora, aquí el distinct me dice, seleccióneme, en el caso que yo tuviera, pues, en este caso, un atributo que fuese dentro de cliente ciudad, por ejemplo, que el cliente tuviera un atributo que se llame ciudad y diría, sáqueme todo el listado de clientes para los cuales la ciudad sea diferente. Entonces me va a sacar, por ejemplo, Ibagué, Cali, así todo, ¿sí? Bogotá, Girardot, Anzoátegui y tal, ¿sí? Me va a sacar solo clientes que tengan diferente ciudad, ¿sí? Por eso se llama distinct. Eso pues lo vamos a ver en el taller que hagamos cuando ya estemos todos en la plataforma. Pues obviamente en la plataforma de desarrollo que es el XAMPP o lo que hayan instalado pues en sus computadoras. Aquí tenemos un ejemplo de like, ¿cierto? Miren que aquí está el like, entonces sería lo mismo. Seleccióneme el nombre de la tabla clientes donde ese nombre, dice, donde ese nombre sea como la B, entonces que el nombre empiece por B, o sea, Bernardo, una Viviana con B, ¿sí? Etcétera, los nombres con B. Esa es la utilización de like. Y limit, por ejemplo, aquí la utilización del limit, dice seleccióneme todos los pedidos, por ejemplo, tráigame todos los registros de pedidos, pero solamente tráigame 5, los 5 primeros. Entonces, si ven, hay cosas, ya vamos a ver cómo funciona este tipo de elementos. Vamos a hacer vamos a seguir creando nuevos scripts, ¿sí? La actualización, esto lo voy a dejar para ahorita que hagamos el taller, porque quiero que pasemos de una vez al exam. Y dentro de eso pues tenemos las buenas prácticas de diseño en bases de datos, ¿no? Que es precisamente más o menos de lo que siempre les digo, que usen nombres descriptivos y consistentes, que se puedan definir las claves primarias de una manera sencilla, que las claves foráneas permitan que ustedes puedan crear esas relaciones que quieren, elegir tipos de datos adecuados, lo que les decía ahorita del tamaño, crear índices, que eso pues ya lo vamos a ver luego, y analicemos entonces el entorno, ¿sí? Un entorno de desarrollo que les propongo para que les dije en la clase pasada que lo investigaran, es precisamente este modelo. Este modelo nos va a permitir a nosotros utilizar Apache, ¿cierto? Ya voy a correr aquí miren, este es el SAM mío, que ya lo tengo aquí, ya lo tengo instalado, voy a correr el Apache y el MySQL para que veamos cómo funciona, ¿sí? Esto es lo que hace el XAMPP. Pues él precisamente lo que hace es crear un entorno de desarrollo estable de manera local, donde tú puedes simular como si estuvieras en la internet funcionando, ¿cierto? Solamente que obviamente todo se hace de manera local, por lo tanto, todas las bases de datos y todo eso pues van a crearse solamente en el disco, ¿sí? La estructura del XAMPP es, uno lo instala, fíjense que aquí está, en el C, por ejemplo, que es mi directorio raíz, y él tiene aquí una carpeta que se llama XAMPP, mirenlo, aquí está, ¿sí? Él se instala allí, y cuando ya, digamos, ya se haga desarrollo o algo, pues se trabaja acá en htdocs, que es donde uno, digamos, aquí fíjense que yo aquí tengo varios proyectos, ¿cierto? Porque trabajo aquí en este servidor local, ¿cierto? Aquí, fíjense que aquí entonces viene el navegador. Entonces, ya que está activado, miremos que ya, si ya activó, fíjense que aquí ya me activó, dice
Apache, MySQL, dan los identificadores de los procesos y los puertos en los que está funcionando, ¿cierto? Y donde aquí son enlaces, ¿sí? Para parar y para administrar, pero les voy a mostrar acá directamente en el navegador. Entonces acá, precisamente aquí ya van a entender un chiste, ¿no? Que es el localhost, ¿no? Dicen, yo tengo un proyecto, pero es que funciona tengo un proyecto web. ¿Y cuál es la dirección? Ah, mira, no. A ver, me pasó a mí ahorita. ¿Listo? Es solamente localhost. ¿Listo? Entonces fíjense esto. Cuando sale esto, fíjense que yo aquí en este computador no tengo en este momento internet. Pero tengo este servidor local. Fíjense. Entonces, cuando yo ya, si yo navego, fíjense que yo le pongo aquí a cualquier cosa, pues miren, no hay nada porque no tengo internet. Pero tengo mi servidor local, por eso es que sí. Listo, entonces fíjense que aquí yo ya estoy dentro de mi exam. Esto si sale esto significa que tú ya tienes, incluso aquí dice, mira, usted ha instalado exam de manera exitosa, ¿sí? Y el ejemplo sería, obviamente, pues mirar uno de los proyectos que yo tengo, por ejemplo, aquí. A ver, por ejemplo, Neve, por ejemplo, este sería. Si ven que yo aquí en htdocs están por carpetas, entonces yo para accederlo solamente le pongo el nombre de la carpeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería localhost y ese proyecto se llama Neve, ¿sí? Le doy ahí clic. Ah, bueno, este no está conectado. Vamos a ver cuál estará conectado. 3 abejas. Yo creo que este tampoco funciona. Porque es que en estos días ¿qué es lo que importa, por ejemplo, también cuando ustedes instalen el XAMPP? Él les va a pedir un usuario y una contraseña maestra, que es un root, ¿cierto? Como ese no lo pueden perder. Fíjense que aquí, por ejemplo, aquí me metí al proyecto, pero lo he desinstalado porque, sí, un script que se llama TierTVs, que instala tiendas online, ¿sí? Tiendas de comercio electrónico. Aquí voy a entrar otra vez a la entrada. ¿Listo? Entonces, esta es la parte web. Nosotros, pues no, pues aquí en esta clase solamente vamos a trabajar los sistemas administradores. Obviamente, este ecosistema XAMPP, como podemos ver aquí en la diapositiva, tiene, digamos, de cierta manera, el entorno ideal para nosotros desarrollar cualquier aplicación, ¿sí? Podemos utilizar, obviamente, porque tiene un servidor Apache, ¿cierto? Podemos utilizar PHP, que es un lenguaje súper poderoso, ¿cierto? Tenemos el sistema de gestor MySQL, tenemos Perl, ¿cierto? Y además tenemos aplicaciones muy sencillas como FileZilla o un servidor FTP que nos va a permitir mover archivos rápidamente, ¿sí? Pero entonces lo que nos interesa aquí de nosotros es el MySQL, ¿cierto? Por ahora. Entonces fíjense que aquí en la entrada yo ya, incluso él tiene un enlace aquí que dice phpMyAdmin. Yo le doy clic ahí y él me tiene que mandar al administrador de mi base de datos. Y allí yo ya tengo, y ahí ya yo ya tengo algunas, miren, fíjense. Entonces aquí en la parte derecha están mis bases de datos, ¿cierto? Entonces acá está por pestañas, fíjense. Listo, mira, aquí están algunas que tengo que he trabajado aquí, miren. De pronto algunos de los grupos van a seleccionar este WebRP que lo he utilizado yo bastante. Dolivar también he hecho pruebas aquí, fíjense. Estas son otras bases de datos que he creado. Lo que significa aquí que es lo que yo tengo, estas son las bases que yo tengo acá, ¿cierto? Obviamente aquí él tiene, digamos, una forma muy fácil de crear, de hacer lo que les acaba de mostrar, de crear y tal. Él tiene incluso aquí una parte esencial para yo precisamente escribir esa, esos comandos, ¿cierto? Esos comandos que vimos acá, ¿cierto? Que les decía esto. Por ejemplo, create database, miren, entonces yo le digo, por ejemplo, aquí, create, él ya me está ayudando, database, que ahí ya me sale, le voy a poner como le pusimos, tienda de B, ¿cierto? Tienda de B, ¿sí?
punto y coma, ve punto y coma, ¿sí? ¿Listo? Entonces si ven ahí dice tal cual, ¿sí ven? Solamente lo que hice fue pasar y la voy a ejecutar, ¿cierto? Entonces ejecutémosla. Entonces miren ahí ya me creó acá, miren, tienda de B, ¿sí ven? La creo ahí. Entonces esa es una, obviamente pues, miren, incluso acá vamos a hacer aquí. Fíjense que aquí llego y miren, ese es el mismo script que copié, que está, digamos, lo copié de la diapositiva, ¿sí? Miren, create table, ¿cierto? Clientes, ¿cierto? Lo mismo que está ahí. Y lo ejecutamos. A ver, ¿qué dice? Ah, la base de datos. No he seleccionado la base de datos de trabajo. Entonces simplemente pues la toco, ¿cierto? Ahí ya la toqué. Ahora sí ya la ejecuto acá. Entonces si ven que dice ejecutar, miren que aquí cambia ya le está, dice ejecutar la consulta SQL en la tienda de B porque la acabo de seleccionar. Ahora sí, ya le doy, ¿cierto? Y me crea, ¿sí ven? Miren aquí ya me creó la tabla que le dije. ¿Sí? Clientes, ¿cierto? Aquí están las columnas, miren, email, ¿sí ven? Exactamente, por eso era que quería que de cierta manera pues tuviéramos la facilidad de que ustedes, cada uno pues instalara su sistema ya. Fíjense que ya es que estoy parado yo ahí en tienda, ¿cierto? Fíjense, yo solamente si necesito crear una nueva, ¿sí? Yo le doy aquí, miren, le doy una nueva tabla, entonces, ¿cuál era la otra tabla que teníamos en nuestro modelo? Era, pedidos, ¿cierto? Entonces miremos pedidos, ¿cierto? Entonces sería, le decimos nueva, ¿cierto? Nueva tabla, entonces él me va a decir aquí, mira, nombre de la tabla, entonces aquí le digo, ya me pone, ya no necesito yo, ay, ¿qué pasa? Perdón, vuelvo ahí, nombre de la tabla, ¿cierto? Pedidos, ¿cierto? Y empezamos a hacer los atributos, pedido será ID pedido, ¿cierto? Si ven que aquí ya pedido, ¿cierto? Entero, aquí vienen otras, las características que les decía, ¿no? El cotejamiento, esto ya tiene que ver con los estándares, pues como estamos trabajando en ya modelos que son pues estándares a nivel internacional, pues necesitamos nosotros tener pues todo como es, ¿no? Fecha, ¿cierto? Que sería varchar, aquí es lo que les decía la longitud, que digamos 20, ¿cierto? También pongamos float, por ejemplo, que sería un valor, ¿cierto? Y el ID, ¿qué se me hizo? El ID cliente. Listo, ahí está. Entonces, ahí está pedidos, aquí, clientes, tag. Entonces ahí, aquí ya digamos esta nueva aplicación nos va a permitir de cierta manera interactuar directamente utilizando los formularios. Miren. Lo que les mostré antes en lenguaje lo podemos hacer aquí mismo. Miren, las búsquedas, ¿cierto? Las podemos ir haciendo, las podemos ir construyendo aquí. Los nuevos datos podemos irlos incluyendo aquí directamente en formularios, ¿sí ven? Que ya van dando nuevas opciones. Y otras opciones en las que nosotros podemos incluso exportar la base de datos completa, que es lo que por ejemplo, el paso obligado cuando uno está desarrollando es exportar, ¿cierto? Obviamente la base de datos tal cual, entonces lo que permite luego
precisamente cuando tú estés en tu propio eh, servidor local, un servidor real, pues lo que haces es importar ese archivo. Entonces fíjense que aquí precisamente uno trae ese archivo y subes obviamente todo, y entonces ahí sí ya en tu servidor real, en la internet, pues ahí sí ya va a probar Finura tu aplicación, si es que de verdad va a funcionar o no. Entonces, esta es la aplicación que quería que llegáramos para que pudiéramos trabajar ahorita el fin de semana en las nuevas actividades. ¿Listo? Les recomiendo entonces, por favor, ¿sí? Mirar un poco aquí, primero un poquito de lo que hablamos acá de diseño, ¿cierto? No olvidar todo esto que les acabo de comentar. No olvidar esta parte, digamos, esto luego vamos a practicar la creación de estos selects, que esta es la fortaleza, digamos, de lo que son la creación de las consultas. Y a partir de eso, pues ya podemos hacer otras cosas. ¿Listo? Les recomiendo entonces, por favor, Exam, instalar Exam o por lo menos familiarizarse con ese primer encuentro a esta parte de sistemas de información. ¿Listo? Muchas gracias.